¿Cuál es la situación en estos momentos? Desde que llegamos al gobierno, tenemos al llegar al gobierno 790 personas bajo el mecanismo de protección, 498 defensores de derechos humanos que representan el 63% y 292 periodistas que representan el 37% de las personas sujetas al mecanismo de protección, concentrándose particularmente en 10 entidades, donde está el 62% de los beneficiarios, destacando la Ciudad de México con cerca del 17%, Veracruz con el 9.6% y Guerrero con cerca del 9%. ¿Qué situación estamos enfrentando dentro de la operación e implementación del mecanismo? Hay que asumir que lamentablemente, y esto lo hemos discutido al seno de la Junta de Gobierno y con los beneficiarios, más aún, la semana pasada tuvimos una reunión para analizar en particular esta situación en el estado de Chihuahua para ver todos los planes para atender situaciones de contingencia. Se detecta que el mecanismo tiene medidas fundamentalmente reactivas. No se atiende la parte preventiva, no solo de quienes están sujetos al mecanismo de protección, sino de los periodistas o los defensores en general. En estos momentos estamos analizando distintos instrumentos que nos permitan, a partir del análisis de redes abiertas, de fuentes abiertas de información, identificar cuando se vaya a generar una situación de riesgo a cualquier periodista o defensor de derechos humanos sin necesidad de que forme parte del mecanismo de protección. También hay que evitar las medidas de carácter burocrático y fortalecer en la medida de lo posible las medidas de prevención cuando no se atiende en la situación de riesgo. Otro problema de los que hemos detectado es que existe una empresa privada que es la encargada de toda la aplicación de los mecanismos que se designan a cada uno de las personas que están sujetas a la protección y que reporta deficiencias en la operación, particularmente en sus equipos tecnológicos y en su personal. Ustedes recordarán, ha habido un presupuesto asignado que ha sido insuficiente. Todavía a finales de la administración anterior, incluso en el periodo de transición, tuvimos que intervenir para que hubiera una ampliación de 75 millones de pesos para poder garantizar no solamente el cierre del año, sino el inicio de operaciones en el mes de enero, por lo menos, lo cual se logró. Hay que analizar los protocolos de análisis de riesgo, se necesita calificar particularmente a las personas encargadas de realizar la evaluación de riesgo de las personas que solicitan su ingreso al mecanismo y mejorar los mecanismos de coordinación entre el gobierno federal y las entidades federativas, donde si bien ha habido instrumentos y mecanismos de coordinación, todavía son insuficientes. Voy a ponerles un ejemplo, uno de los más cuestionados, de la situación que guardan algunas de las medidas y particularmente tiene que ver con el uso de los 792 botones de asistencia que actualmente se encuentran activos para periodistas y defensores de derechos humanos, donde, como pueden ver, de los 792 botones, 209 de los usuarios tienen apagado durante más de 150 días al año el botón. Los 100 más lo tienen apagado entre 61 días y 150 días del año. Y si bien un número importante, 230, lo tienen activo prácticamente de manera permanente, es de manera muy desigual su uso. Esto nosotros lo entendemos como parte de los mecanismos parte de la falta de confianza en la autoridad. ¿Cuál es el argumento que muchos de ellos nos han dado respecto a que por qué no utilizan o mantienen de manera permanente y sistemática prendido el botón de seguridad? Es que dicen que no quieren que la autoridad sepa dónde se encuentra. Es un tema de fondo, no es un asunto solamente de falta de credibilidad. Pero si es el Estado el responsable de garantizar la seguridad y la protección de las personas, pues tenemos que saber dónde están. Y son de los temas que tenemos que analizar, porque las personas sujetas a los mecanismos de protección, ya sea individual o colectivos, también deben de cumplir normas de autoprotección que nos permitan garantizar la protección del Estado, pero que ellos mismos coadyuven en su propia protección. Pongo este ejemplo que quizás es uno de los más sensibles.
en donde además de las fallas que existen en la instrumentación de este sistema, donde se pierde la señal, donde no hay georreferenciación, donde no hay respuesta inmediata en ocasiones a la situación de emergencia por parte de la empresa encargada de prestar este servicio, también existe esta falta de confianza y el no uso de una de las medidas de protección que tienen la mayor implantación dentro del mecanismo. ¿Qué estamos haciendo en estos momentos en la revisión general del mecanismo? En primer lugar, se está llevando a cabo una auditoría por parte de la Auditoría Superior de la Federación al fideicomiso que maneja los recursos de este mecanismo. Se está realizando una evaluación externa por parte de las oficinas en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y se está realizando la conducción de la Junta de Gobierno para que se pueda hacer una evaluación conjunta con todos los beneficiarios y este primer documento estará concluido en el mes de abril, la evaluación de la Junta de Gobierno junto con los usuarios. Está en proceso también el reemplazo de las escoltas privadas de los beneficiarios por escoltas capacitadas por la Policía Federal Preventiva, aunque hace unos momentos en la reunión que acabamos de terminar del Gabinete de Seguridad, el Presidente de la República ha instruido para que también el área de protección a funcionarios de la Secretaría de Defensa Nacional coadyuve para resolver esa situación de la mejor manera. Al mismo tiempo, por lo delicado que importante de estos servicios de protección a la vida e integridad de los usuarios, los beneficiarios del mecanismo, vamos a mantener, en tanto no esté resuelto todos los mecanismos de protección, no vamos a poner en riesgo absolutamente a nadie. Vamos a mantener los servicios de la empresa, pero bajo un mecanismo de control y fiscalización mucho más directo. Estaremos interviniendo en el seguimiento de la empresa, pero con toda seguridad, en el momento en que asumamos esto como debe de ser una responsabilidad del Estado, que no puede delegarse a un particular, sino que tiene que ser directamente el Estado, haremos un replanteamiento de todo, lo cual nos implicará incluso un ahorro por lo menos del 15%, más de 30 millones de pesos que actualmente se canalizan a una empresa particular. De la misma manera, se están reforzando los mecanismos de cooperación entre los órganos locales y el federal. Vamos a dar un paso importante. Hoy estuvo la jefa de gobierno en la reunión de gabinete, particularmente con el mecanismo de protección en la Ciudad de México y el mecanismo federal, más aún cuando aquí se concentra el mayor número de periodistas y defensores de derechos humanos que están sujetos dentro del mecanismo. Y en el caso específico de los periodistas, lo que buscamos es involucrar directamente a los dueños de los medios de comunicación en la corresponsabilidad para garantizar la integridad y la seguridad de sus trabajadores, donde lamentablemente cuando se presenta una situación de riesgo, pues no solamente los despiden, no los vuelven a contratar, sino que incluso parece que se boletinan y se estigmatiza a muchos de los periodistas que cumpliendo con su responsabilidad se ven obligados a emigrar del lugar donde desempeñan sus labores. Y finalmente, por supuesto, vamos a promover una mayor cooperación internacional para favorecer la operación del mecanismo. En eso estamos trabajando con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, lo que es USAID. Estamos trabajando con la Unión Europea, con la Embajada Británica, con las distintas agencias de la Organización de Naciones Unidas y en particular con los mecanismos de protección a defensores de derechos humanos en Colombia, Honduras y Guatemala. Y con toda seguridad, en la medida que se ha venido incrementando a cerca de 20% más el número de solicitudes para incorporar este mecanismo tanto a defensores de derechos humanos como a periodistas, se va a requerir de un incremento presupuestal que pretendemos cubrir de manera muy importante con la eliminación del contrato, que es oneroso y que con ello tendremos recursos suficientes para la protección. Lamentablemente, desde el 1 de diciembre al día de hoy, hemos tenido pues, la pérdida de vidas de periodistas y defensores de derechos humanos. En el caso específico de los periodistas, tenemos registrados 6 homicidios a partir del 1 de diciembre, de los cuales solamente una de las personas, el caso de Rafael Murúa Manríquez en Baja California Sur, estaba bajo la protección del mecanismo. Los otros 5 no estaban dentro de la protección del mecanismo y de estos 6 casos,
4 ya fueron identificados y detenidos los presuntos responsables del homicidio. Y en el caso de defensores de derechos humanos, creo que esa lámina sí está, porque no la habían incorporado en la presentación. Ya está. Tenemos 9, lamentablemente 9 decesos, de los cuales solamente se han esclarecido 2. En particular, el caso de Sinar Corzo en Arriaga, Chiapas. Incluso el Congreso local ya promovió el desafuero del presidente municipal de Arriaga. En el caso de Samir Flores en Amicingo, se tienen identificados a 3 agresores, pero falta ir a concretar la identificación de los autores intelectuales, y de los otros 7 está en proceso la investigación, sin que hasta ahora se hayan detenido a todos los responsables materiales e intelectuales. También se hace el seguimiento de periodistas que han sufrido algún tipo de agresión. Los más recientes, el de Jesús Hilal Moreno, director del portal de noticias Evidencias en Juchitán, Oaxaca, y el caso de Miguel Vadillo, director de Contralínea, que fue allanado su domicilio el pasado 23 de marzo. Yo creo que el mecanismo debe de entrar en una nueva etapa de desarrollo con una participación más activa por parte del gremio periodístico y por parte de los defensores de derechos humanos, y necesitamos fortalecer, sin lugar a dudas, los mecanismos de cooperación entre la Federación y los estados, pero también los instrumentos de corresponsabilidad con los propios beneficiarios del mecanismo de protección. Es cuanto, señor presidente.